y no pueda proliferar. Entonces, como preguntarte qué es lo que sientes que te sirvió de los otros live que hablamos la semana pasada sobre el femenino y sobre el masculino en ti como hombre, o sea, si esto que pudimos ir definiendo te generó alguna nueva conciencia sobre tu propia masculinidad y tu propia femineidad. No, totalmente. O sea, de hecho, creo que contigo fue con la primera persona que empecé a hablar más del término masculino y femenino y no tanto como feminista y todo este tema feminista y de la masculinidad, ¿no? Pues no sé allá en Chile, pero acá en México está muy polarizado ese tema, ¿no? Hay aparentemente una lucha entre feministas y masculinos y el sexo masculino y creo que se ha llegado a un punto en donde traemos esta plática, donde la empecé a llevar contigo más sin hablar del feminismo, como hablábamos sobre los ismos, ¿no? Y lo que nos hacen los ismos de llevarnos a un extremo. O sea, hoy creo que el diálogo en México es muy extremista, pues, ¿no? Y está totalmente polarizado. Entonces, yo aprendí mucho eso, ¿no? Contigo aprendí que podíamos empezar a hablar más sobre masculino y feminismo como ese arquetipo, ¿no? Yo no soy o no lo había visto desde el lado más del arquetipo, simplemente como hoy yo integré a partir de un proceso de autoconocimiento mi masculino y mi femenino, ¿cierto? Y cómo yo realmente lo que veo y de lo que yo hablo y de lo que realmente me apasiona y me gusta es de hablar sobre el autoconocimiento, ¿no? Entonces yo sí juzgo mucho un poco a los que hablan desde esos extremos de femenino o masculino, cuando justamente no se dan cuenta que están en ese extremo. Entonces, contigo creo que en estos lives me empecé a cuestionar sobre la forma de comunicar lo que queremos decir respecto al masculino y al femenino desde ese arquetipo, ¿no? Desde sí un poco lo biológico y siempre habrá este debate de si es un reduccionismo, solo dejarlo a un tema biológico o si también obviamente influyen más cosas, ¿no? Como sociales y culturales. Entonces, creo que yo eso aprendí, ¿no? Aprendí justo el cuestionarlo y verlo desde esos arquetipos y no desde la narrativa tan en verdad polarizada que yo al menos tengo acá en México con el tema del feminismo, ¿no? Que los hombres se ven atacados acá en México y quién sabe si incluso se puede hablar de eso, pero hubo un tema por donde mataron un chavito porque, ¿no? Y un incel y todos estos personajes que han salido a partir de toda esta narrativa. Entonces yo aprendí a poder comunicarlo de una forma más neutro, ¿no? O sea, más desde esos arquetipos y no desde los extremos. Entonces, eso es una de las grandes cosas que aprendí de cómo abordar todo este tema que es bien complejo y parecería que sales funado sí o sí, ¿no? Pero al final es compartir tu punto Ujú. de vista. Qué chévere. Esto es súper importante porque la idea de los live anteriores es que pudiésemos diferenciar sobre estos conceptos y sacar la idea que tenemos a veces del masculino como el machista o el machismo y que el masculino es solamente el hombre y el feminismo como este movimiento que va en contra del hombre y que nosotros las mujeres estamos en guerra con y que es solamente para las mujeres, porque tampoco es así. Sí, es súper importante entender que masculino y femenino, a modo de resumen, son energías que existen dentro de nosotras las mujeres y de ustedes los hombres, ya sea en la infancia, adolescencia, adultez o vejez. Son arquetipos, son energías que nuestro mundo mental ha ido construyendo y configurando para poder entender cómo funciona el planeta, cómo funciona la naturaleza. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que podemos decirle hombre, mujer, femenino, masculino, día, noche, luz, oscuridad. El mundo en general, nosotros los psicólogos gestal hablamos de que la vida en general se configura en base a polaridades, como un poco lo que comenté, día-noche, frío-caliente, luz, oscuridad y femenino y masculino. Y estos arquetipos tienen ciertas propiedades, tanto energéticas como de personalidad, en nosotros, tanto las mujeres como los hombres. El masculino es esta energía que va hacia la acción, es una energía más extrovertida, de dirigir, de liderar, de sostener, de proteger,
de sostener y por sobre todo de la racionalidad. Es la energía que nos hace a nosotros los humanos pensar. Y la tenemos tanto mujeres como hombres. Y lo mismo el femenino, es su opuesto, complementario, no significa que uno es mejor que el otro. Necesitamos ambas energías para poder funcionar tanto individual como colectivamente. Y el femenino es esta energía emocional, introspectiva, pasiva, de la quietud, que nos invita a ir al mundo hacia adentro, a la reflexión, al procesamiento de la información de forma interna, ¿sí? Y hablábamos también de que en psicología se ve de que los hombres tienden a consultar más que las mujeres. Perdón, que los hombres tienden a consultar menos que las mujeres, que dentro de los porcentajes de depresión, ¿verdad? Y de suicidio, somos más nosotras las mujeres que tenemos la capacidad de ir y buscar ayuda terapéutica. Sin embargo, los hombres son los que se suicidan más. Y hablábamos precisamente de cómo el femenino y el masculino influye en que nosotras las mujeres nos atrevamos a pedir ayuda y a hablar de lo que nos pasa, y los hombres se les hace más difícil. Precisamente porque los hombres, ustedes por su constitución biológica, genética, tienen mayor componente de este arquetipo del masculino, es decir, más racional, más desde la acción y más desde el sostener. Por lo tanto, la fragilidad, la vulnerabilidad y el mundo emocional que predomina en el arquetipo del femenino es más predominante en nosotros las mujeres por nuestra constitución biológica. Lo que no quiere decir que solo las mujeres seamos emocionales y los hombres no. Ustedes los hombres también tienen este mundo emocional. El punto es qué pasa que se les hace tan difícil consultar, qué pasa que a ustedes los hombres se les complica pedir ayuda y mostrar su vulnerabilidad, mostrar su fragilidad. Y la idea es que el día de hoy podamos hablar sobre estos temas que son tan importantes para nosotras las mujeres y ustedes los hombres, que tienen que ver con la sexualidad y la pareja. Oye, y Teniendo ahí claro de hablando que... de, alguien puso en el chat, perdón Cami, pero alguien, Gustavo creo Ajá, puso ahí de justo dice, yo acabo de ir a terapia, llevo 2 sesiones, me costó mucho. Eso es, ¿sabes? O que, sea, ahí está. No está todo perdido. Es que nos cuesta mucho, yo realmente es un poco, ¿no? Pero solo por ponerlo por no me atraía por miedo. Es eso, ¿no? Y ahorita me llamó la atención el comentario y gracias por hacerlo, porque eso es de lo que al menos yo hablo, de la vulnerabilidad. La terapia también te ayuda a ver la vulnerabilidad como un poder y no como una debilidad. Pero como nos da tanto miedo entrar a ese mundo emocional como hombres, porque para empezar no sabemos, o sea, haz de cuenta que es un mundo que ustedes lo navegan, pero nosotros no, ¿no? Y en verdad, para mí las emociones era un tema que ni existía en mis 20, 25, 30. Es ahí donde ves que el hombre no evoluciona porque no empieza a tocar esto que es la emoción, ¿no? Y lo hilo con lo que tú decías de la polaridad, ¿no? Es como si estuviéramos arriba y abajo, la mente y el corazón, y nosotros somos más racionales y ustedes son mucho corazón, y parecería que nosotros como hombres lo que tendríamos que hacer es volvernos a conectar, ¿no? Porque vamos desconectados de ese mundo emocional, porque nos da miedo, ¿no? Entonces, esos son las energías que yo también he visto y en todo este proceso que he hecho de autoconocimiento, ¿no? Entonces, pues, Cami, lo que tú decías, es una polaridad, es el yin y el yang, lo bueno, lo malo, o sea, para que haya todo bien tiene que existir todo mal, es ver que esas dos eres tú, ¿no? Al final eres los dos. Y entre más te aceptes y viajes de una forma saludable entre tu mundo emocional y tu mundo racional, pues estarás más en el presente porque ya habrás entendido que el futuro te da ansiedad y el pasado solo te da depresión, ¿no? Y es algo que muchos repiten, pero pues es que así es. Entonces, eh, ahí lo dejo como comentario desde donde los hombres estamos parados y esa polaridad, ¿no? Y ahora yo igual te pregunto, tú con eso, ¿desde dónde vives? Tú, estar en pareja, o sea, ese femenino, ¿desde dónde lo vives hoy entendiendo y haber hecho todo este trabajo y el trabajo que sigues haciendo de autoconocerte? Hoy, ¿cómo lo ves a cómo lo veías antes? Eso estaría bueno preguntarte, ¿cómo lo vivías antes y ahora cómo lo vives? pues, como hablábamos la semana pasada, el trabajo del conocer el femenino y conocer el masculino es algo que nos empieza a suceder cuando pedimos ayuda y cuando empezamos a
hacernos preguntas, como más allá del qué es lo que voy a hacer, que eso sería una pregunta del masculino, es qué siento, qué me Exacto. pasa, qué quiero, por ejemplo. Yo siempre he sido una mujer muy femenina en el sentido de súper sensible, pero también por este más que miedo a la sensibilidad, porque el miedo realmente no es a sentir, el miedo es a lo desconocido, ¿verdad? Que tiene que ver con esta energía femenina. El femenino es este hoyo negro, donde no se sabe nada, donde está esperando a que venga el masculino, ¿verdad? La energía opuesta para que se inicie el mundo material. Entonces, a todos los seres humanos, a mí también me dio mucho tiempo miedo el habitar esa parte en mí que no sé muchas veces ni cómo nombrar, porque no pertenece a este plano material, ¿sí? El femenino es lo que no tiene forma, es todo este campo etérico, energético, y el masculino es todo lo que tiene forma, todo lo que habita este plano material. Entonces, desde ahí, mi miedo más grande era a que me hicieran daño, a que me lastimaran, pero eso no significaba que mi mundo emocional no existiera, que es lo que yo siempre le digo a mis pacientes, que el cerebro, o sea, todas nuestras emociones son neuroquímica, hormonas y neurotransmisores que nuestro cerebro secreta. El cerebro no entiende de, listo, yo no voy a sentir dolor ni voy a sentir miedo, voy a sentir solo felicidad, placer, goce y alegría. Pues no. Entonces yo fui una de esas personas que producto de este miedo, desde mi emocionalidad, desde mi sensibilidad, hipersensibilidad, hoy se habla de las neurodivergencias, es que empecé a, a relacionarme desde mi masculino, a amurallarme, a blindar mi mundo tanto mental como energético para evitar que un otro se acercara a mi vulnerabilidad. Porque yo no tampoco sabía, a pesar de ser mujer, yo tampoco aprendí desde mi familia y mi entorno cercano a que la vulnerabilidad es donde radica nuestra real fortaleza, no es una debilidad. Crecí, igual que tú, Dan, con este sistema cultural en que ser sensible y expresar las emociones es sinónimo de débil. Entonces, a mis 16 años yo colapsé porque estaba yendo en contra de mí misma y decidí ir a psicoterapia. Le pedí a mi mamá que me llevara al psicólogo porque sentía que todo lo que tenía para dar, que no era solamente el miedo a sentir, sino que incluso el amor, ser tierna, ser delicada, que tiene que ver con el femenino, ser suave, dulce, cariñosa, tampoco lo estaba pudiendo dar. Porque en mi cabeza se había configurado de que dar todo eso significaba entregarle un poder al otro para que después el otro, si me abandonara, me rompiera el corazón. O si me traicionaba, me rompiera el Por algo corazón. que aprendimos en algún momento, de la idea que nos hicimos, que así iba a ser, ¿no? Claro, y no solamente porque era algo que pasara alrededor, sino porque también son patrones que vamos aprendiendo desde nuestros linajes. Yo también soy consteladora familiar, también trabajo desde la ancestrología y son heridas que corremos, o sea, con las que cargamos desde que estamos en la panza de nuestra mamá. Ustedes como hombre y nosotras como mujer, tenemos nuestras células, tienen la memoria de la etapa gestacional que nuestra abuela tuvo, porque fuimos ese óvulo, esa célula que se configuró en el vientre de nuestra abuela. Entonces, todo lo Claro. que nuestros ancestros vivieron y la forma en la que ellos aprendieron a relacionarse, también es algo que nuestro cuerpo tiene. Y hoy en día he ido aprendiendo que la salud mental no tiene que ver solamente con lo que pensamos, sino que también con lo que nos pasa a nivel bioquímico en el cuerpo y cómo a través de la neurociencia podemos ir entendiendo lo que nos pasa emocional y mentalmente como algo que nos pasa también bioquímicamente. Y la sexualidad y las parejas es algo que pasa muy bioquímicamente, algo que no tenemos idea que está pasando, pero que nuestro cerebro reptiliano, el hipotalámico, lo percibe a kilómetros. Esas feromonas, esas testosteronas, esos estrógenos, todas esas hormonas que nos hacen actuar día a día son las que influyen mucho en nuestras relaciones, tanto de pareja como sociales, sobre todo en la sexualidad. Entonces es súper importante también, siento que entendamos que cuando hablamos de sexualidad, hablamos no solamente de este intercambio a través de las zonas erógenas o las penetraciones o el beso o el tacto. La sexualidad es algo que sucede desde el momento en el que estamos respirando. Sí, si nos vamos al tantra, tiene que ver mucho con este intercambio de información del femenino y el masculino para construir y alquimizar algo, construir el mundo en el que estamos viviendo. Sin Totalmente. embargo,
Cuando no tenemos, por eso hacía la pregunta al inicio, de qué es lo que entendemos del femenino y masculino, cuando no entendemos muy bien sobre estos conceptos New Age, podemos decir, ¿no? Espirituales, sobre el femenino y el masculino, no puedo ir al siguiente nivel, que es comprender mi propia sexualidad. Porque yo como hombre, al tener una sexualidad femenina, ¿qué quiere decir una sexualidad femenina? Que a mí también me gusta que me den, que a mí también me gusta que me entreguen, a mí también me gusta que me hagan cariño. No solamente es el hombre el que va y seduce a la mujer y es el que decide cuándo y cómo y dónde y es el que hace la penetración y eyacula y ya. Porque ahí hay una sexualidad todavía muy castrada en el hombre, que incluso nosotras las mujeres a veces también cultivamos. Y muchas veces las relaciones de pareja siento que no pueden ir al siguiente nivel porque la sexualidad en la pareja todavía no está completamente nutrida, porque el hombre no conoce su femenino, por lo tanto tampoco sabe cómo relacionarse desde su femenino con el femenino de la mujer. Y para nosotras las mujeres, a veces la sexualidad es muy femenina. Yo sé, quiero que me seduzcan desde las velitas, desde que me regalen flores, desde el chocolatito, de que pongan música romántica, de que me hagan cariñito, de que me miren a los ojos mucho rato. Eso es una seducción muy femenina. Sin embargo, a veces las mujeres no sabemos que el hombre también lo quiere, que al hombre también le gusta, porque creemos que al hombre solo le gusta la penetración, porque estamos muy enmarcadas de que el hombre es solo masculino y nosotras solo femenino. Pero incluso hay muchas mujeres que a eso no le gusta, que no le gusta que le dicen esta cursilería hoy en día, que no le quieren velas, que quieren que el hombre vaya muy desde su masculino líder y directivo, te quiero follar y un follón y listo, y estamos. Y eso es una sexualidad muy masculina. Entonces, por eso siento que es importante poder ir conociendo estos arquetipos individualmente para que desde ahí podamos ir entendiendo cómo se ven en mi relación como pareja, ¿sí? O sea, yo cuando empecé a estudiar y entender todo esto, wow, empecé a darme cuenta de que, claro, o sea, en mí hay un masculino que a veces quiere dominar y que quiere liderar y que quiere que el hombre esté en su femenino. Y muchas parejas en mí era así como para ellos es súper extraño. Y a algunos sí les agradó y a otros no. Porque incluso se sentía a veces esa lucha de poder. O sea, ¿quién domina al otro? Porque la sexualidad dentro si la dejamos solo en el primer chakra, como se dice, si no la subimos al corazón, se puede convertir en una forma de poseer y de domar al otro. Cuando Claro. la idea, cuando subimos esa energía hacia el corazón y luego hacia el séptimo chakra y que salga de nuestro campo físico, pues la idea es generar esta simbiosis, este encuentro álmico, como decimos, o esta simbiosis para que se geste, ya sea un hijo físico o incluso un proyecto. Entonces siento que la pareja está muy ligada a también la sexualidad, porque es lo que nos diferencia de las relaciones con respecto a los de amistades u otras, ¿no? O sea, la pareja no siempre tiene que ver con la relación sexual. Hay muchas relaciones de pareja donde la sexualidad no es lo primordial, no es lo que buscan. Y muchas relaciones donde la sexualidad es lo principal y es una sexualidad muy libre y muy disfrutada, pero no son pareja, son las relaciones que Sí, llamamos de claro. amantes. Ahí es donde Entonces te das ahí, cuenta de la diversidad, ¿no? O sea, uh-huh, es como meter, o sea, hoy con tanta diversidad es como hacer un reducto de todo eso, ¿no? Se siente como esa sexualidad limitada y así se ve porque es un reflejo también de cómo vivías tu vida tan limitada antes de tener cierto despertar emocional y cierta conexión con tu mundo emocional. Ahí me ves y o te asfixiaste. No, ahí está, ya. uh-huh. Entonces, creo que los hombres que nos ha tocado de alguna u otra forma, pero que en nuestro camino de vida tenemos ya un proceso de autoconocimiento, eh, entiendes que realmente el miedo es lo que te limitaba, ¿no? O sea, cuando tú cruzas ese miedo, cuando logras cruzarlo, te das cuenta que realmente todo lo demás, ¿no? Yo lo digo muy en mexicano, pero son mamadas, ¿no? O sea, mamadas aquí es como, güey, no te centres en eso, eso no es lo que importa es tu mundo interior, ¿no? Yo amo la filosofía y para mí la profundidad de la vida está en las frases hechas, ¿no? Y hay una, no sé quién la dijo, pero que dice, todo el mundo quiere cambiar el mundo, pero a nadie se le ocurre cambiarse a ellos primero. Y es cuando yo entré a ese mundo emocional y empecé a arreglar todo
tiradero que había ahí, todo lo que era caos, dije, wow, solo era empezar a ver más hacia adentro que hacia afuera. Pero a mí el ego, y digamos que creo que desde ese masculino nos mete muy, muy rápido en esta ruedita en donde tienes que ser, proveer, ¿no? Ganarte un lugar en la sociedad, porque si no, no eres digno de que cualquier mujer pueda ser, ¿no? Puedas tener o puedas conseguir una pareja porque pues tienes que tener trabajo y te tienes que haber resuelto en la vida. Entonces, no nos dan chance de parar tantito, ¿no? Y en los 90s, que fue en la época 80s, 90s, que yo me crié, pues menos. O sea, este tema no, mira, no teníamos esta oportunidad de hablar así, ¿no? Esta democratización de los medios, eso no lo teníamos. Eso cambia todo. Y dos, creo que no estaba todavía, o al menos en México, preparado. O sea, yo te puedo decir cómo me criaron desde ese masculino a hoy, lo que intentamos en cambiar cómo se ve esa masculinidad tradicional a esta nueva masculinidad. Y entiendo lo difícil que es, Cam, porque es muy profundo para el hombre. Solo yo les digo, güey, si en verdad no te está llevando la chingada, como decimos aquí en México, pues igual ni te metas a ese mundo, ¿no? Porque muchos llegamos por un quiebre. Yo llegué a ese mundo ya por un quiebre fuerte. Entonces, ahí fue donde entendí que todo lo que había vivido era lo que me tocaba vivir y pasar por donde pasé, pero es que es muy masculino, ese es mi punto, que pensamos muy en el deber ser, ¿no? En una inteligencia emocional, pero sin conciencia. Es como, sí, claro, pero es que yo soy fuerte y no, ya nos empedamos, nos vamos de borrachos con los amigos, una lloradita si acaso ya con unas canciones y como que sacamos, pero al otro día sabemos que por lo que se nos mide es por lo que traes en la bolsa, punto. Pero tú también te compras esa idea. Entonces, es muy difícil que un hombre pueda entrar a ese mundo emocional porque pues no, el mundo va tan rápido que no se puede. Hoy en día ya nos hemos abierto un Ujú. poco más a estos conocimientos. Creo que y yo tengo una hija de 9 años y sí veo en cómo las siguientes generaciones, pues para mí, pura lógica, están más despiertas porque hoy tienen acceso a muchísimo más información de la que yo tuve. Yo crecí en mis 20 sin internet, sin teléfono celular, o sea, ¿sabes? La información que te daban era Ujú. la misma, era muy contenida. Entonces, un Ujú. poco ese es como el contexto de ese masculino que yo viví, de cómo hoy veo las relaciones y pues lo que tú decías, ¿no? Para mí es vital entenderlo de cómo tú lo explicas, desde tu óptica, desde tu lado de psicóloga, en donde explicas perfectamente qué es lo que pasa en el cerebro, no es un proceso químico. Y el otro día oía a alguien que hablaba que decía, bueno, es que los síntomas se sienten en el corazón y quizá por eso pensamos que de ahí viene el amor. Pero que mal, pero todo lo que generas es en la mente, ¿cierto? Por eso es tan importante ir entendiendo que, Exacto, us- exacto, que, cuestionarse. que aunque, que aunque ustedes sean hombres, también hay un mundo emocional que existe en ustedes, que sí, es absolutamente diferente al cómo nosotras las mujeres los vivimos. Y en el mundo de la sexualidad está todavía aún disociado, incluso para nosotras las mujeres. O sea, yo también crecí con la educación sexual en que la sexualidad es lo tradicional. Hombre, mujer, penetración, bebé. Y no puedes tener relaciones sexuales con alguien que no sea tu pareja por todos estos juicios sociales, etcétera. Y donde entiendo la sexualidad toda como un proceso de atracción, no como algo que me puede suceder en, en, en diferentes etapas. Y que mi mundo emocional va a interferir muchísimo en cómo yo vivo mi sexualidad. Mi mundo hormonal, o sea, nosotras las mujeres tenemos una libido más alta las veces en que estamos ovulando. Claro, Cuando claro. no estamos ovulando, nuestra libido baja. Y ustedes los hombres tienden a tener una libido más alta porque sus ciclos son solares. Lo que no quiere decir que todo el tiempo van a tener ganas. Porque a veces también siento que cargan con ese tremendo cartel de que el macho siempre tiene ganas y que si se le Bueno, pone y sobre todo cuando una eres soltero, mujer, ¿no? Creo que claro, todavía es lo peor. y que si se te pone enfrente una mujer despampanante y te seduce, ¿cómo no vas a tener ganas? Y ahí, y siento que de este tema que quiero que hablemos también, muchas veces sucede que ustedes no tienen erecciones y se demoniza. No se les ataca
de forma consciente, sino que es netamente una desvalorización de su identidad como hombres al no poder tener una erección, como que el ser hombre estuviese anclado a cuántas erecciones tienen y cuánta capacidad tienen de sostener su propia erección. Sin embargo, un hombre que no tiene conciencia emocional, que no sabe lo que le pasa, es muy normal que tenga eyaculación precoz y falta de erecciones. La eyaculación precoz, muchos hombres han llegado también a mi consulta preguntando por qué tienen problemas de eyaculación, no porque se sienten tristes, porque están asustados, porque están estresados, porque están cansados, es porque no están pudiendo sostener su erección. Y es como, wow, qué desconectados están, que su propia forma de conocerse y relacionarse con su mundo interno está tan asociado a su pene. Cosa que si el Sí. pene no se erecta o hay una eyaculación anterior, algo está pasando. Ahí recién puedo reconocer y darme cuenta de que no estoy bien. Pero la carga quizás laboral, o el estrés en la familia, o la ausencia de algo, o la herida de abandono, todas esas emociones que están ahí, que son parte de ustedes, están tan en el baúl que el cuerpo las va a manifestar y va a expresar por algún lado que hay algo que necesita atenderse. Y es ahí Y cuando el lo cuerpo nos principal, habla, pero tampoco nos uh-huh, cuidamos, perdón, Cami. Y es ahí cuando el cuerpo nos habla, pero tampoco sabemos cuidar nuestra salud. O sea, ¿sabes cuántos años yo pasé tomando Riopan para poder dormir en mis noches de insomnio? O sea, pero es algo que no le pones atención y que no reconoces cuando tu cuerpo, que es a lo que creo que vas, de cuando tu cuerpo te habla, porque todo se somatiza y andas con el dolor en la espalda y tú piensas que es normal, pues que todos están igual y porque ese es el mundo del cual el que yo he vivido, el que te profundizo en él. No hay tiempo, te miden por todo. Tú lo acabas de decir. No, o sea, entre risas y bromas y de tus amigos, y es muy normal incluso el demonizar eso. Y hoy con los grupos de WhatsApp, que son súper agresivos respecto, hasta allá vamos, nuestra forma de ocultar todo ese mundo emocional, incluso es jodiendo al otro, haciéndolo, hasta, a veces se hace mofas y por ahí se enteran de, uy, no, este güey no pudo con, no, bueno, olvídate, te agarras las bromas y es en los grupos de hombres, es así, pero porque vamos totalmente desconectados de ese, de ese mundo emocional, que nos creamos nuestro mundo, que nos divertimos, a nuestra forma también nos ayudamos. A mí, la neta, antes de entenderme y de empezarme a cuestionar, pues varias borracheras con amigos sí calmaron quizá mi ansiedad, sí podía hablar un poco, ¿no? Pero no con empatía, hablamos con una resiliencia que parece que tiene que ser infinita, ¿no? Es como, no, sí, bueno, ya, güey, hay que seguir y chíngale, y es como un mantra de, güey, no sientas, solo deja de sentir y chíngale, ¿no? O sea, trabaja, sigue, porque no paras, ese es el micromundo en el que vivimos los hombres, y cuando yo lo vi y salí de ahí, fue como, o vi un poco más que ese mundo, fue como, wow, o sea, creo que es un poco eso el es balance, porque, ¿no? y eso es porque el masculino hoy en día en las sociedades está sobrevalorado y el femenino es lo que está devaluado, en el sentido de qué es lo que valora la sociedad. Una persona que trabaja, que no se cansa, que no pide ayuda, que es eficiente, es decir, una energía masculina, que nos ha llevado incluso a nosotras las mujeres masculinizarnos para poder rendir de esa forma. En cambio, la energía femenina, que es la fragilidad, la sensibilidad, la vulnerabilidad, la pasividad, ¿cómo es lo que decimos? A los hombres se les dice maricón aquí en Chile, se les dice que Igual. son homosexuales, como a las mujeres que somos histéricas, ¿verdad? Se nos tilda de flojera o de que no quieres trabajar, de que no quieres hacer nada, y resulta que tiene que ver con una cualidad innata de nosotros, que el cuerpo, el ser humano, en su parte física, no es una máquina. Hay una parte sensible también, pero si dentro de esta conciencia yo como mujer tampoco la miro, tampoco tengo la forma de ayudarlos a ustedes a que puedan darse cuenta. Yo como mujer, a mis parejas hombres, cómo los instruyo, cómo los acompaño en el descubrirse de su vulnerabilidad, descubriendo mi femenino y descubriendo mi fragilidad y encarnando esa parte en mí para poder espejarla en el otro, ¿verdad?
Esto no quiere decir que las relaciones homosexuales no funcionen de esta forma, funcionan de la misma forma. Uno en la pareja va a cumplir el rol del masculino y el rol del femenino, porque son las energías, como esto se dice, los polos opuestos se atraen, aunque sean personas del mismo sexo, energéticamente, para preservar la vida necesitamos la energía que no tenemos para seguir construyendo y seguir creciendo. Por ende, yo como mujer que tuve una relación de pareja durante 6 años con una chica, mi pareja físicamente tenía un aspecto más masculino, sin embargo, ella era la que tenía el aspecto femenino de la relación. Era muy sensible, quería conversarlo todo, quería decirlo todo, y yo era así como, ¡ay, déjame en paz! O sea, como yo Ya cállate me tantito, habla con masculinicé mis manos. mucho. Exacto. Yo en esa relación me masculinicé mucho. Era la que Ya. estaba todo el tiempo diciendo, no quiero hablar, no quiero que me digas lo que sientes, incluso distanciada de mi propia sensibilidad. Siendo que en la relación anterior que había tenido con un hombre, era la inversa. Era yo todo el tiempo, es que hay que hablarlo, es que está pasando esto, es que te siento así. Y ese cambio, haber tenido esa relación me hizo entender mucho más todo esto de lo que estoy hablando, que no pasa simplemente por mí como persona, sino pasa por también a quien tengo enfrente. Cuando después tuve una pareja, un hombre muy femenino, automáticamente yo me empecé a masculinizar, porque o si no, dos llorando por lo mismo, o sea, la energía femenina más la energía femenina, ¿quién acciona? ¿Quién se levanta a cocinar? ¿Quién se levanta a preparar la comida? ¿Quién se levanta a hacer lo que hay que hacer? Nadie, nos quedamos todo el día en la cama. Y sí, es maravilloso en el romance, haciendo el amor y amando y mirando a los ojos y no sé qué, pero la vida no es solamente eso. La vida necesitamos comer, necesitamos vestir, necesitamos limpiar casa, ordenar, y ahí es cuando viene la energía del masculino, que yo como mujer la puedo accionar o la pueda accionar el hombre. En esta pareja la volví a accionar yo, porque él era muy femenino. O sea, hoy yo como mujer reconciliada y habitada con mi energía femenina, tengo súper claro que lo que quiero en una relación de pareja es una relación de pareja donde yo pueda estar en mi femenino y accionar desde mi masculino en algún momento del día, porque mi pareja necesita estar desde su femenino, pero yo no quiero ser el masculino de la relación. Yo quiero que el hombre con el que esté, porque quiero entablar una relación de pareja con un hombre, me entregue ese masculino, para yo poder vivirme en mi femenino, que lo que no Sí, significa que él no va a ser capaz de poder decirme lo que le pasa, lo que él siente, y que yo lo voy a demonizar y decir, ya estás mariconeando, como así, no seas débil, no me hables como guagua y que no sé qué, porque son cosas que ustedes los hombres también tienen, y lo tienen tan guardado que cuando siento que se les estimula, a veces es cierto que también tienen sus desbordes. Entonces sí siento importante que para nosotras las y mujeres con también alcohol sea un más, tema. ¿Cómo? con alcohol más. Claro, o O sea, sea, esa es los la forma del desbordes escape, porque emocionales se dan en situaciones totalmente eh, eh, que nos comprometen, ¿sabes? O sea, y te digo porque yo lo pasé, o sea, mi mundo emocional lo vivía en la fiesta y en el alcohol. Y muchos hombres, digo, a ver, no era el último, ¿no? Y mi generación era muy fiestera, o sea, éramos muy, muy fiesteros. Y ese sí es un hombre peligroso. Y ese sí yo veo esa masculinidad tradicional en donde digo, wow, o sea, esa necesidad de sacar todas esas emociones que las tenemos contenidas, ¿en dónde las sacamos? ¿Sabes? En el fútbol, cuando ajá, le pegamos a alguien y nos ponemos agresivos y empiezas a reconocer hacia dónde migra ese mundo emocional, hacia dónde se ve representado como esas reacciones emocionales, escenas de celos. Todo eso es miedo, miedo que no comprendemos, porque está en un mundo que no conocemos. ¿Qué nos lleva a ese mundo? Pues una separación, en mi caso una pérdida de trabajo, en mi caso ¿no? A los que hemos perdido todo y decimos, bueno, ya no hay nada. Entonces, lo lindo de irte a la mierda y al fondo es que puedes ser quien tú eres porque ya no eres nadie, ¿sabes? Y entonces pierdes totalmente las identidades por las que el mundo te daba valor. Porque ya, si te divorcias, ya pierdes la posición en la sociedad y entonces ya no vas a las fiestas de las parejitas porque pues ya eres, no, o sea, cambia mucho y vas perdiendo y si no puedes proveer y si a un hombre se le juzga o se identifica con proveedor, ¿qué pasa el día que no tienes cómo proveer? ¿No? O sea, yo pasé de proveer muchos años, el día que me quedé sin trabajo, ya era yo un fracasado. Hubo gente que me lo dijo, fue como, wow. O sea, y es y que, es muy, y es que sí, hay un fracaso, pero no significa que sea algo malo, ¿no?
que Claro, porque hayamos fracasado seamos un fracaso. Aquí, disculpa que te pero ve interrumpa, que quiero cómo el responder femenino algo, igual dale, dale. ajá, como acá están hablando Bueno, Julián abre los de esto de, comentarios. ajá, de los comentarios. Julián dice que a veces las chicas tienen energía masculina porque se les muere la mamá o algo muy fuerte. Y la verdad es que puede ser por, como puede que no. Esto es importante que entendamos. O sea, la energía femenina y la energía masculina son arquetipos que existen en el mundo para preservar la vida, como macho-hembra en el reino animal. Entonces, cuando somos niños, tanto hombre como mujer, no hay quien ocupe la figura del femenino, es decir, quien me hable del mundo emocional, quien me hable de, puedo ser yo y venir al sistema familiar a mostrar que es importante hablar de las emociones y puedo ser un niño, como fue por ejemplo en mi caso, que somos muy sensibles, somos muy